Y no es un secreto para nadie que la Fórmula 1 desde sus inicios, en la década de los 50, ha sido una disciplina deportiva de alto riesgo y extremadamente peligrosa. A todos nos emocionan las carreras, bien sea desde las gradas o nuestras pantallas, pero subirse a un auto a más de 360 kilómetros por hora no es para cualquiera, pues la vida de los pilotos siempre estuvo y estará en riesgo. Para muchos ha sido su última carrera, pues la tragedia ha estado en cualquier parte de la pista, pero ¿ha mejorado la seguridad para los pilotos en estos últimos años? Mucha agua ha corrido bajo el puente en más de 50 años de la máxima categoría, pero en el 2014 hubo un suceso que partió las aguas en dos. Durante el Gran Premio de Japón del año 2014, Adrian Sutil perdió el control de su auto y chocó contra las protecciones. El safety car y la grúa se dirigían a retirar el auto, pero en esa misma curva, Jules Bianchi perdió el control de su Mararrusia impactando a gran velocidad con la grúa. Jules estuvo en coma por varios meses y finalmente falleció. ¿Habría salvado el halo la vida a Jules? Eso nunca lo sabremos. Ya en Mercedes se habría propuesto el concepto del halo a la FIA en 2017, hasta que finalmente se desarrolló. ¿Pero qué es? Veamos. Es un dispositivo de seguridad que protege la cabina del piloto. Consiste en una especie de aro formado por tres barras, con la finalidad de proteger la integridad de la cabeza del piloto ante el posible impacto de objetos sueltos en la pista. Material: titanio grado 5. Peso: aproximadamente 10 kilogramos. Características: poco deformable, peso liviano y resiste hasta 12 toneladas de impacto. Y después de toda esta muy necesaria introducción, veamos los 5 casos donde el halo se transformó en una verdadera aureola de ángel para algunos pilotos. 5. Checo Pérez, Gran Premio de Mónaco 2024. What happened in Monaco? I can't remember, mate. I wasn't there. En México y Latinoamérica retuvimos la respiración por unos segundos. El accidente sufrido por el piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue bastante aparatoso y desafortunado. Checo ya venía de un fin de semana bastante difícil. Había sido eliminado en la Q1, ocupando el puesto 16 en la parrilla de salida. Llega el día domingo, el día de la carrera, y tampoco tuvo mejor suerte, ya que en la primera vuelta, después de la largada, el piloto de Haas, Kevin Magnussen, golpeó la rueda trasera del RB20 del piloto azteca. El monoplaza, inestable por la fuerza aplicada durante este golpe, impactó a unos 270 km por hora contra el muro protector, donde muchos llegamos a pensar lo peor. Pero afortunadamente salió ileso de este episodio, todo gracias al halo. La bandera roja apareció y se detuvo la carrera para limpiar los escombros. El auto quedó reducido a una pelota de fierros y para colmo, los pilotos de Haas lo culpaban de ser el responsable de lo sucedido. Y para poner más leña al fuego, la FIA decidió no investigar la situación. Lo único que quedó claro fue que la vida del mexicano no corrió peligro, gracias al halo. 4. Charles Leclerc, Gran Premio de Bélgica 2018. Durante la temporada del mencionado año, el circuito de Spa-Francorchamps fue testigo de cómo el repudiado y abiertamente rechazado dispositivo sí podía salvar vidas, como sucedió en este Gran Premio, cuando el mismísimo Charles Leclerc elogió al halo instalado en su auto, alegando que tuvo suerte de sobrevivir a este accidente. Recordemos que el monegasco estuvo en contra de su implementación. El terrible accidente ocurrió en la primera curva de la primera vuelta. Nico Hülkenberg de Renault frenó muy tarde al entrar en la curva, bloqueando sus ruedas delanteras y derrapando la parte posterior del McLaren de Alonso. El auto del español salió literalmente volando, impactando directamente contra el halo del Sauber de Leclerc. Y como consecuencia, los 3 pilotos fueron eliminados de la carrera. Afortunadamente resultaron ilesos, sirviendo este suceso para despejar
cualquier duda sobre la eficacia del halo. Leclerc, de 20 años, quien para ese momento corría su primera temporada en la Fórmula 1, declaró: "No sé cómo habría quedado sin él, pero viéndolo me alegra mucho de que estuviera allí. He tenido suerte en esta ocasión". Mientras Alonso, otro de los involucrados, afirmó: "El halo fue una gran ventaja hoy". 3. Lewis Hamilton, Gran Premio de Italia 2021. El 7 veces campeón también tuvo su oportunidad de comprobar el valor y la utilidad de este elemento de seguridad. Transcurría el 2021 y el planeta aún enfrentaba los embates de la pandemia por el COVID. Lewis venía de conseguir su 7º título mundial en el año anterior, y en ese 2021 protagonizaría uno de los momentos más impactantes de esa temporada. Se celebraba el compromiso número 15 del calendario, en Monza para el Gran Premio de Italia, y la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton estaba en su punto más álgido. Y precisamente esta euforia y lucha despiadada por el campeonato desencadenaría otro desafortunado episodio, después de lo ocurrido previamente en Silverstone. Durante la vuelta 26, el inglés se detuvo para cambiar neumáticos, volvió a la pista y se encontró con el RB16 de Max, donde ninguno soltaba el acelerador para ceder espacio al otro, ocasionando que el neumático trasero de Max tocara el arco antivuelco de Lewis, cayendo sobre el habitáculo del campeón mundial, golpeando cerca su cabeza, impacto que fue evitado por el halo. Mientras Max alegaba por la radio que Lewis no le dejó espacio. En declaraciones post-carrera, Hamilton criticó la actitud arrogante y poco empática de Verstappen, la cual se ha visto en varias ocasiones. Lewis afirmaba que: "Vi salir a Max de su auto y pasar. La verdad me sorprendió cuando lo primero que deberías hacer es ver si el tipo con el que chocaste se encuentra bien". El ex campeón Damon Hill también condenó la actitud de Max. 2. Guanyu Zhou, Gran Premio de Gran Bretaña 2022. Uno de los accidentes más escalofriantes de los últimos tiempos lo protagonizó el piloto chino Guanyu Zhou, quien para ese momento era piloto de Alfa Romeo. Iniciaba la carrera el día domingo en Silverstone, y en la recta principal, Russell tocó el auto de Guanyu. Russell se movió hacia la izquierda para evitar contacto con el AlphaTauri de Gasly, pero el piloto de Mercedes se fue directo contra el Alfa Romeo de Zhou, que terminó levantado para luego volver dramáticamente, recorriendo de forma violenta 200 metros entre el asfalto y la leca, quedando su auto destrozado entre la barrera de neumáticos y la malla de protección. Las imágenes dentro de todo el circuito eran realmente estremecedoras. Muchas caras de angustia y de preocupación inundaban las pantallas. Todos se preparaban para el peor de los escenarios, pero milagrosamente el piloto salía de su destrozado auto, prácticamente ileso por la intervención del halo. En sus declaraciones, el piloto llegó a pensar que su vida podía terminar en ese momento, afirmando que: "Básicamente yo estaba esperando el último golpe". 1. Romain Grosjean, Gran Premio de Bahrein 2020. Una bola de fuego y un hombre caminando fuera de ella. Cuando vemos estas sorprendentes imágenes, podemos pensar que fueron sacadas de la secuencia de una película de acción, pero desafortunadamente esto fue muy real y todos lo pudimos ver durante el inicio de la carrera en Sakhir, aquel 29 de noviembre del 2020, donde el francés Romain Grosjean, piloto de la escudería Haas para ese entonces, viviera uno de los episodios más emocionantes y electrizantes en la historia moderna de la Fórmula 1. Apenas comenzaba la primera vuelta y en la tercera curva se produjo un contacto entre Grosjean y el AlphaTauri del ruso Daniel Kvyat. El piloto francés salió despedido de la pista a una velocidad de 220 km/h, impactando fuertemente contra el guardacarril, lo que provocó que el auto se partiera en dos, afectando directamente al tanque de combustible y como consecuencia el impresionante fuego. La dramática escena mostraba cómo el auto se calcinaba con el piloto aún dentro de él. Mientras los socorristas intentaban apagar las llamas, Grosjean permaneció 28 segundos dentro del auto hasta que logró asomarse y con ayuda pudo salir.
Solo sufrió quemaduras graves en sus manos y en sus pies. Nuevamente el halo salvaba otra vida, evitando que la cabeza de Grosjean sufriera un golpe fulminante, y a su vez también sirvió de puerta para que pudiera salir del auto. Era la última temporada del francés dentro de la máxima categoría, pues Haas había anunciado que finalizaba su contrato con este piloto. Grosjean declaró: "Mi vida será mucho más hermosa. Cuando pasas por algo así es como si volvieras a nacer". Mientras pilotos como Max Verstappen, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg se burlaban y rechazaban la incorporación del halo en los monoplazas, otros pilotos más conscientes de su importancia mostraban enérgicamente su total apoyo a esta medida de seguridad, destacando las voces de pilotos como Checo Pérez, Carlos Sainz, Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Veamos quiénes precisamente estuvieron a favor de esta medida y en contra de. A favor, Checo Pérez afirmó que la seguridad debía ser lo primero, mientras Carlos Sainz decía: "Es un sacrificio que se tiene que hacer ahora". Sebastian Vettel decía que la mayoría de los pilotos aprecian que sigamos avanzando en cuanto a seguridad, mientras que el más contundente fue Fernando Alonso, afirmando que lo único que no nos podemos permitir es perder a un compañero, así que si el halo puede evitar un accidente fatal, bienvenido es. Mientras que en las voces en contra destacaron las siguientes. Nico Hülkenberg decía que nunca ha tenido mi apoyo porque no me gusta, ni estoy seguro de que esta protección adicional sea necesaria. Por su parte, el campeón mundial, Max Verstappen, afirmaba lo siguiente: "Yo tampoco entiendo por qué lo necesitamos". Y finalmente, Kevin Magnussen irónicamente decía: "A 80 kilómetros la Fórmula 1 también sería más segura". El riesgo es lo que hace a este deporte atractivo, finalizaba Magnussen. Recordemos que esta decisión fue tomada por la FIA como una medida obligatoria para todos los equipos, pero a pesar de las opiniones divididas, a lo largo de estos años muchos de ellos ahora han cambiado su opinión y entienden que sin la presencia de este dispositivo, muchos de ellos no estarían hoy en día compitiendo en la máxima categoría. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Como siempre les digo, recuerden darle like, compartir y por supuesto suscribirse. Y no olviden abrocharse el cinturón.